Hola, buenas noches. Ya hemos pasado un poquito más tarde de lo habitual, ya estamos a día 25, en principio el programa del martes, como siempre a la noche en Confirma la Moncloa. Vamos a hacer un resumen de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar en primer lugar de lo que denominaríamos el reto de Sánchez, esos temas que tienen en vilo a la Moncloa para empezar el mes y para acabar este mes de agosto. Luego nos iremos, como no, al tema de Afganistán, que hay que decirlo así de claro, cada día se está complicando más. Parece que van a ser unos días difíciles hasta llegar al día 31 y creemos algunos, y no parecemos estar muy equivocados, que los temas se van, digamos, a disparar hasta unos límites que parecían imposibles hace unas semanas. Luego nos iremos a un tema internacional, pero también local, que es la rotura de relaciones entre Argelia y Marruecos y cómo puede afectar eso a España, que ahora parece que somos amigos de Marruecos, según parece, por esa decisión del gobierno de dejar Ceuta y Melilla a expensas de cualquier tipo de negociación, pero recordemos que nosotros, España, depende del gas de Argelia para su suministro diario. Luego iremos también al norte de África, en este caso a la ciudad española de Ceuta, para ver que el juez culpa a Marlaska de no cumplir ningún trámite legal y ha paralizado todas las repatriaciones, las devoluciones de menores a Marruecos. Luego entraremos en un tema que nos toca un poco más directamente, todos nos tocan directamente, pero este no hay que olvidarlo, que es la vuelta, digamos, en este caso de lo que podemos denominar todos estos ultras que aparecen por las redes, que se dedican cada vez más a acosar a aquellos que no opinamos igual que ellos. Como hemos dicho incluso hoy en la red, principal en Twitter, si hemos liquidado a todos los trolls de Podemos, no nos van a espantar ahora estos mequetrefes que aparecen por redes. Finalmente tenemos en un tema que, aunque pueda parecer menor, no es un tema menor, y hablamos curiosamente, del Mar Menor en Murcia, es decir, que parece que vuelve a tener problemas, que ha pedido la comunidad algún tipo de protección al gobierno y parece que este no lo ha aceptado. Algunos no entendemos que una zona como la indicada no tenga una protección especial como tienen otras zonas de España por su singularidad y que creemos que así debería ser. Pero bueno, los políticos ya saben, consideran que hay zonas que no son de su interés y hay zonas que no deben proteger. Si les parece, entramos con el primer tema del día, que es lo que hemos denominado el reto de Sánchez, que sin lugar a dudas es un reto complicado. Es un reto que nos lleva a los 3 puntos del agosto negro del presidente. Por un lado, el tema de la luz, que parece que no se acaba y parece que está claro que va a seguir incrementando su precio hasta final de año. Con la polémica además de que Podemos, que forma parte del gobierno, parece que está haciendo un poco esa labor de cerceñar la labor del gobierno y que es un poco esa política que hemos explicado en semanas anteriores de la necesidad de Podemos de diferenciarse del gobierno por si consideran reventar alguna de las facciones de Podemos, la principalmente liderada por Belarra, y Montero, por los tres, intentan cerceñar el gobierno de alguna manera. Por otro lado, tenemos el tema de Afganistán, que como decimos y vamos a explicar más tarde, se está complicando más, porque hay que decirlo con claridad. Las devoluciones a España, las repatriaciones, estamos hablando de una cifra inferior todavía a 1.000 personas y faltan apenas 7 días. Al ritmo actual llevamos 18 vuelos, que hay que decirlo así de claro, y menos de 1.000 personas, pues parece que no estamos en un ritmo para conseguir repatriar o traer a España a todos aquellos que han colaborado con el ejército español. Lo hemos dicho en más de una ocasión, todos aquellos que han colaborado con el ejército español deben, creemos algunos, ser recompensados como mínimo con la salida del país si ellos consideran oportuno. Y hoy ha reconocido la ministra que esa situación parece no va a ser así. Está claro que todos los que están en Kabul, y lo vamos a explicar como decimos más tarde, podrían tener esa opción, pero todos aquellos que se encuentran lejos de la capital cada vez tienen más dificultades para volver a la capital del país. Y eso creemos, los 7 días, que ya 6 días, porque estamos, recordemos, a día 25, donde acaba el término ofrecido por los talibán a los países para conseguir las evacuaciones, se está acabando. Y es un tema
que creemos algunos que se va a complicar más. Fíjense la casualidad de que es el tema que Pedro Sánchez ha estado hablando estos días prácticamente a diario, y cuando le han pedido una intervención en el Parlamento, en el Congreso, se ha negado diciendo que no era un tema de actualidad. Y ha traspasado el tema al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, un poco creemos algunos, preparando la situación que se va a venir en los próximos días. Recordemos que hay casi más de un centenar de españoles desplazados allí, es proceso para esta misión, y esperemos y deseemos que no se complique todavía más el tema de lo que parece se está complicando. A todo esto no hay que olvidar tampoco el otro tema negro de Sánchez, que es el tema de Ceuta. Esas devoluciones ordenadas por el Ministerio de Marlaska que hoy el juzgado ha considerado que no cumplen ningún trámite legal. Ha llamado el presidente al presidente de Ceuta para ver qué solución aportar política, un tema que se está judicializando y que en todo caso confirma que esos retos que debe afrontar el nuevo jefe de gabinete, Óscar López, que ha tenido apenas un mes para preparar, está demostrando su profunda incapacidad, porque fíjense, a diferencia de Redondo, Óscar López tiene problemas y son transmitidos a la ciudadanía, mientras que con Redondo muchas veces quedaban parapetados bien en algunos ministros, algunos vicepresidentes o vicepresidentas que hacían de frontón, el caso también de Pablo Iglesias, y en la actualidad el presidente no tiene nadie de referencia para afrontar estos temas y debe enfrentarse directamente a ellos, y parece que la política de Óscar López en ese sentido es un poco equívoca. No parece encontrar el punto de inflexión y parece que la caída de popularidad de Sánchez es continuada. Es cierto que algunos medios prostituidos del gobierno llevan días diciendo de que el presidente ha recuperado fuerza en estos días por el tema de Afganistán, pero fíjense el detalle. Llega la comparecencia en el Congreso, donde teóricamente si había reforzado su posición debería reforzarla más, y se niega a participar porque es consciente el presidente y su entorno de que han mentido y que la situación de Afganistán es todo menos controlada. A todo esto no podemos negar la importancia de los presupuestos, que recordemos que vuelven a aparecer ahora en septiembre. Pues recordemos, ha habido el primer Consejo de Ministros, y donde está claro que los pactos nuevamente, algunos de esos contra natura, Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, van a tener contrapartidas importantes en un momento que la situación internacional parece cada vez llamar más la atención sobre España. Es innegable que el reto de Sánchez es importante, y es innegable que cada día, cada semana que va pasando, va perdiendo enteros la posición de Sánchez. Lo hemos dicho en más de una ocasión, que nadie se crea que la caída del presidente será inmediata, pero sí que es cierto que cada vez se juntan más argumentos, más situaciones, podríamos decir, conflictivas, que generan dudas ya no solo en su entorno, que es bastante clave, sino incluso en personas más cercanas de lo habitual. Habiendo disparado directamente Sánchez contra no solo Redondo, sino contra Ábalos o Calvo, sus principales referentes, y habiendo salido en su momento el propio Pablo Iglesias, que era el gran frontón del gobierno, ahora mismo el problema de Sánchez es que no tiene ningún referente que le pueda salvaguardar de los ataques que reciba por cualquier error. Sube la luz, a disparar a Sánchez. Problemas en Ceuta, a disparar a Sánchez. Problemas en Afganistán, que van a venir, a disparar a Sánchez. Antes había elementos que servían de parapeto, ahora está claro que Sánchez está al desnudo, afronta unos retos importantes en septiembre y unos retos que no había tenido en toda la legislatura a pesar de la pandemia. Fundamentalmente, como hemos dicho en más de una ocasión, porque ahora no tiene quien le proteja, no tiene quien le haga de muro de contención, y eso en la política es un problema, creemos, muy grave. Tan grave como lo de Afganistán. Recordemos, faltan ahora ya, cada día parece que vayamos descontando un día, 6 días para la salida, según los talibán, de cualquier personal de Afganistán, y hoy mismo han puesto más dificultades, no dejan acercarse al aeropuerto a ninguna persona en Kabul, y eso de facto quiere decir de que prohíben la salida de la gente de Kabul, porque claro, si no dejan acercarse al aeropuerto,
Hombre, lo hemos explicado en alguna ocasión, la geografía de Afganistán es bastante compleja. Por el sur tenemos algunos desiertos, pero por la zona norte y noroeste tenemos unas montañas bastante elevadas que empiezan ya a tener algunos, aunque parezca sorprendente, empiezan a tener algunos rigores prácticamente del invierno. Con lo cual, la salida natural única que parece actualmente es el aeropuerto de Kabul. Y si las fuerzas talibán están prohibiendo el acceso al aeropuerto de Kabul, a las cercanías del aeropuerto de Kabul, disolviéndolas, no solo con métodos, podríamos decir, europeos antidisturbios, sino con métodos más prácticos, vamos a decirlo claramente, como los disparos, pues parece que técnicamente, tácitamente, lo que están haciendo es prohibir la salida del país. A 5 días del fin del plazo, pues hay que decirlo también con bastante claridad, parece normal. Porque no sé si alguien se esperaba que el día 31 de golpe el ejército o el gobierno talibán dijera que no se puede salir. Hombre, parece que lo normal es que se haga un proceso decreciente y que se empiece pues prohibiendo la entrada al aeropuerto, al día siguiente prohibiendo los accesos a un perímetro más grande del aeropuerto y cerrando ese perímetro, y dejar que prácticamente los últimos 2 o 3 días nadie circule por el aeropuerto excepto los que ya estén dentro. ¿Y esto qué provoca, obviamente? Pues provoca que la gente se acerque o intente acercarse a ese perímetro y intente sobrepasarlo, con lo cual los actos, no sabemos si decir de violencia o de otra forma, parece que se van a incrementar cada momento más. La situación se hace difícil, reconoce la ministra Margarita Robles que no van a sacar a todos, lo reconoce también el gobierno inglés, y la realidad es que aquellos que no estén en las cercanías del aeropuerto, creemos, lastimosamente, que van a tener muchos problemas para salir. Las fronteras terrestres, recordemos, muchas fronteras internacionales que rodean Afganistán están cerradas por los países vecinos porque no quieren acoger a ciudadanos afganos, y la situación creemos que se va a complicar en cierta manera de una forma grande. Las protestas internas se están cada vez, no sabemos si la palabra reduciendo, pero lo que está claro es que la presencia de medios internacionales cada vez es más escasa. La inseguridad en el país es mayor, y lo que es cierto que el silencio de los medios, hay que decirlo con claridad, en Afganistán los medios no son los prostituidos de este país que informan lo que dice el gobierno, sino los que están acostumbrados a informar lo que ven. Pero la realidad es que incluso las emisoras locales notan que los periodistas que tenían a sueldo, como ha informado por ejemplo la emisora Totola News, se están reduciendo al máximo porque hay algo que es muy elemental en estas situaciones y se llama miedo. Y cuando tienes que luchar contra el miedo se hace todo muy complicado. Lo hemos dicho en más de una ocasión, los talibán son lo que son, no son Al-Qaeda ni son el Daesh, tienen sus problemas y su problemática, pero en principio no tienen esa radicalidad que tienen otros, que está claro que se están infiltrando dentro del mundo talibán, porque sí que es un caldo de cultivo para que elementos más radicales entren, y esos elementos, el temor sigue siendo de las fuerzas occidentales que controlan el aeropuerto de una forma, según nos indican, férrea, sigue siendo atentar contra las fuerzas internacionales, principalmente americanas, que controlan el aeropuerto. Vamos a ver si los talibán son capaces de controlar a esos radicales, o incluso, si no son capaces, se les va a las manos y el tema se complica todavía más. Hay un tema importante, el hecho de alejar a las multitudes de las cercanías del aeropuerto deja un perímetro libre, y analicemos de esa manera tanto las fuerzas que lo defienden, la coalición internacional en este caso, principalmente las fuerzas estadounidenses, como a los que lo rodean. En el fondo estamos dejando ese espacio central, vamos a decirlo así de claro, que podemos decir ese espacio de paz, por llamar de alguna manera, entre unos y otros, que hay que tener claro que puede en cualquier momento estallar. Habiendo gente, ciudadanos por el medio, se hace a veces más difícil porque sería una afrenta incluso internacional, pero el momento que esa zona quede liberada, como está queriendo el gobierno talibán, pues va a quedar prácticamente enfrentados frente a frente las tropas internacionales y las tropas talibán. Y hay una cosa que hay que decir, que si el día 31, imaginen la situación, se cierra todo el tema, imagínense cómo saldrán los últimos soldados que salgan del aeropuerto.
porque claro, unos se irán replegando y otros irán acercándose. Sin lugar a dudas, entramos en una situación conflictiva. Recordemos que ayer se ha reunido el director de la CIA con el jefe de los talibanes. Según parece, exigía medidas de seguridad, más que otra cosa, incluso ofrecía, según diversas fuentes, información sobre los grupos peligrosos que se estaban intentando integrar en los talibán, pero la realidad es que nadie se fía de nadie. Es de esas situaciones extrañas que muchos podemos valorar, es decir, cuando te encuentras en una negociación y dices, de este me fío muy poco, me la quiere meter en cualquier momento. Y esa es la realidad donde estamos. Obviamente tampoco los talibán se fían de la CIA, tampoco vamos a decir nada nuevo, es decir, es una relación de amor-odio mutua. Pero la realidad, aunque a alguno le pueda sorprender, es que a día de hoy ambos se necesitan. Unos para poder salir o organizar a sus tropas que salgan de Afganistán, en este caso la CIA, y otros para poder demostrar al mundo que controlan a los más radicales, llámese Daesh, llámese ISIS, llámese como quieran llamarles, Al-Qaeda, que se encuentran entre sus tropas. Ambos tienen que demostrar esa fuerza interna para unos salir y para otros controlar el territorio. Habrá que estar atentos los próximos días. No dudamos, como contamos otro día con el equipo Zulú, que seguramente habrá ataques disuasorios controlados, también lo diremos, es decir, incluso podríamos decir que algunos ataques que podría haber con elementos aéreos, por ejemplo, a depósitos de elementos radicales, vamos a decirlo de una manera así elegante, solamente estarían hasta consensuados con los grupos talibán, aunque estos protestaran en su momento, porque al final la realidad es que todos los que están implicados en este pastel, no hay que decirlo de una manera, quieren una solución rápida y efectiva. Los talibán quieren que se vayan las fuerzas americanas y otros, y los americanos y otros lo único que quieren es salir del país, perjudicados obviamente todos aquellos que se queden, que creemos se van a enfrentar a una época de represalias y una época seguramente dura e incluso de guerra civil interna. Creemos, más de uno, que Afganistán se va a convertir en ese lugar olvidado, como en su momento ha sido Siria, como en su momento ha sido hasta Irak, y como en su momento es el sur y toda la zona del Sahel. Zonas donde hay algunos cuerpos expedicionarios, por llamarles finamente, y donde a todos los que vivimos aquí en Europa en la tranquilidad o en Estados Unidos, con todo el respeto, nos importan un carajo. Porque vivimos en una sociedad donde los muertos nos importan solo cuando son los nuestros. Cuando son los de otros, pues ¿qué quieren que les diga? Y esa realidad que parece hipócrita es la realidad que nos lleva a situaciones como Siria, Sahel o ahora próximamente Afganistán. Nadie se lleve al equívoco. Como al equívoco parece que no se van a llevar nuevamente en otro momento de esos conflictivos Argelia y Marruecos. Argelia ha roto sus relaciones con Marruecos, no sabemos cuántas veces llevan ya con esta historia, por el tema en principio del Sáhara, pero esto nos afecta en cierta manera a España, porque recordemos, uno de los principales suministradores de gas de España es Argelia, hay que decirlo así de claro, y Marruecos hemos reafirmado nuestra amistad hace unos días con el tácito acuerdo de poder negociar cualquier cosa sin limitación, incluida Ceuta y Melilla. España está en esa partida de ajedrez que, como nos indican desde fuentes de la Moncloa, nos está un poco desconcertando porque acaba siendo conflicto sobre conflicto, cuando parece que estábamos centrados en el tema de Afganistán, donde hemos recordado, desplazados a militares de operaciones especiales, en su mayoría de casos. Tenemos ahora el conflicto de Argelia que parecía que estaba abandonado. Y el conflicto de Argelia nos lleva al conflicto de Marruecos, nos lleva al conflicto del Sáhara y nos lleva al conflicto indirectamente incluso, y decimos conflicto no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha puesto sobre la mesa el gobierno de Sánchez de Ceuta y Melilla. Romper relaciones obviamente no es entrar en una guerra, pero sí que entrar en un momento complicado. Y hay que decir una cosa que habitualmente hemos visto en la historia de la humanidad, que es cuando los países empiezan a tener problemas internos, acostumbran a buscar la cohesión de la gente organizando guerras. Un ejemplo claro fue en el 82, Argentina, en una situación convulsa interna, pues se dedicó a invadir las Malvinas, la Falkland,
denominadas por los ingleses, para intentar cohesionar a la población en un objetivo común. Y hay que decirlo con claridad, la pandemia ha dejado tocado a países como Marruecos y Argelia, y veremos a ver si hay algún tipo de reacción más allá de lo normal, de la ruptura de relaciones, de que los altos egos de estos países dejen a cada uno su encargo y olviden al resto de la humanidad porque se preocupan poco por ellos. España debe estar atenta a estas situaciones porque depende, en cierta manera, de los dos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. España depende de la información de Marruecos para los servicios de información, el CNI, vamos a decirlo con claridad, que proporciona innumerables informaciones sobre presuntos o posibles terroristas, no solo España, sino el resto de Europa, y España depende del caso económico del gas de Argelia. No podemos estar enfrentados a ninguno de los dos y se supone que vamos a tomar una postura consensuada de no involucrarnos en los asuntos internos de estos dos países. Todo ello en el momento que recordemos que Marruecos apuesta por España, que Marruecos acepta el reto de España de negociar sin condiciones sobre el Sáhara, Ceuta y Melilla, como desvelamos ayer, y que pueden convertir esta situación en un escenario nuevo, donde está claro que la capacidad o incapacidad del presidente Sánchez puede demostrar un nuevo error para este país. Aunque hablando de errores, parece que está claro que el tema de la repatriación o devolución de los menores en Ceuta cada vez se complica más. Dijimos hace un par de días que el Tribunal Supremo había decidido no parar las devoluciones, pero había considerado que había que investigar porque posiblemente era un delito. Ahora es el juzgado de Ceuta el que para el tema tras los últimos informes recibidos indicando que Marlaska, su departamento interior, no cumple ningún trámite legal para proceder a las devoluciones. Según parece, nadie, y lo hemos informado estos días repetidamente, nadie ha firmado un papel para hacer las devoluciones. Se trata solo de órdenes orales. Ustedes se imaginan, aunque sea por ver películas de esas que daban en los años, hace años, o aquellas que dan los sábados a la tarde. Bueno, aunque saben que los sábados a la tarde habitualmente ahora lo que dan películas es de catástrofes, de terremotos, de cosas de estas. Pero había un momento que daban películas de estas donde decían siempre que lo importante eran las pruebas. Y claro, si resulta que en el Ministerio de Marlaska nadie firma un papel para proceder a la devolución de los menores, pues aquí no hay pruebas. Y lo que el juez, creemos, el Contencioso Administrativo 1 de Ceuta decide, es que si nadie firma, realmente no se está cumpliendo ningún trámite legal. Es que es tan de perogrullo, es tan básico, que sorprende la nimiedad con la que trabaja el gobierno en el sentido de apostar por tomar decisiones sin ni tan siquiera asumirlas. Es el mismo ejemplo prácticamente que nos encontramos con el tema del Sáhara, del representante del Frente Polisario, con el caso del jefe de gabinete, la ministra Laya, que según parece transmitió las órdenes de que entrara en el país sin un solo escrito. Hombre, se hace extraño porque alguno piensa que en ciertas administraciones debería prevalecer, quieran o no, la eficacia ante las órdenes. Y si alguien le dice a uno, oiga, usted ha de hacer esto, pues oiga, pásemelo por escrito, porque si no, es como si no me lo hubiera pasado. Pues parece que esa práctica se ha convertido en una forma habitual de gobernar de este gobierno y parece que se convierte en el enésimo problema de este gobierno, en este caso en el de Ceuta. La juez, o el juez, desconocemos quién es, directamente ha culpado al Ministerio del Interior de no cumplir ningún trámite legal porque no ha aportado ningún papel ni ningún documento conforme se debía hacer la extradición. Algo tan básico y tan elemental que parece que lo normal es que no solo que fueran sancionados o condenados, sino que se les debería caer la cara de vergüenza por actuar de una manera tan sorprendente. Menos sorprendente, y lo llevamos diciendo también de hace días, lo comentamos que eran unas estrategias nuevas del jefe de gabinete Óscar López, era volver a insistir en las redes para volver a insistir en atacar y acosar a aquellos que no pensaran como ellos. Una práctica muy habitual de la izquierda, del socialismo y de la extrema izquierda,
que hoy hemos visto tras el ejemplo de esa pancarta que han colocado apoyando a Stalin en el Ayuntamiento de Valencia. Según parece, defendían diciendo que nadie vigila el Ayuntamiento de Valencia. Ya saben, señores, los que sean de Valencia, mañana suban al Ayuntamiento de Valencia y cuelguen una pancarta diciendo Sánchez malo. O a otros ayuntamientos que según parece no hay nadie vigilando, es para echarse unas risas. Y lo más triste es que luego en redes se ha tocado un acoso sistemático a aquellos que criticábamos el tema y hemos escuchado historias que algunos conocemos bien. Por ejemplo, hemos visto un partido radical que yo les confieso, no he oído en mi vida, y no les voy a decir el nombre porque me acuerdo, creo que han dicho que era PNL, partido, supongo, marxista-leninista o algo así, lo desconozco, supongo esos que tienen 200 analfabetos votando, hay que decirlo con claridad, donde han empezado todos los miembros, resulta que nos hemos enfrentado por redes al que es el líder, que por cierto condenado por organización terrorista, que algunos alucinamos, y que trabaja por lo que hemos leído de camarero en un bar. Eso sí, dice ser licenciado en 3.000 cosas, bastante sorprendente. Pero bueno, la cuestión no vamos a eso. Que, por ejemplo, decían de que el stalinismo, no había asesinado a nadie. E incluso hablaban de una cosa, que quien quiera documentarlo, que no lo conozca, las famosas fosas de Katyn en la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión de Polonia, donde Stalin ordenó eliminar a todos los oficiales, cerca de 22.000 polacos en la zona de Katyn, decían que era falso, cuando el propio KGB y Boris Yeltsin y Gorbachev en 1992 aportaron los documentos conforme fue una orden directa y personal de Stalin y de Benia. La cuestión, que al final a veces se te hace complicado discutir con cierta gente en este país porque te das cuenta de que el analfabetismo político es una gravedad excelsa, vamos a decirlo así. Y una vez, y aquí es donde vamos, pues alguno dirá, ¿y qué nos está explicando este señor a estas horas? Que ya es tarde, ya estamos en la cama. Pero lo cierto, y no hay que olvidarlo, es que lo que no podemos, todos, y aquí incluimos a todos, es ante estos acosos y ataques en la mentira, vamos a decirlo así, quedarnos indiferentes. No vale decir que son unos analfabetos y unos lo que sea, sino hay que demostrarlo a veces, no porque la prueba de la carga sea nuestra, sino simplemente para decir las cosas claras. Y hay que decirlo con claridad, este país, aunque a algunos no les guste, es una democracia. Mejor, peor, perfecta, imperfecta, nadie lo va a discutir. Hay que mejorar muchas cosas, obviamente, como este programa, hay que mejorarlo mucho. En algún momento, más recursos, lo que sea, nos da igual, hay que mejorarlo y podríamos hacerlo mejor y podríamos hacerlo, por ejemplo, una hora menos intempestiva. Todo eso son cosas a mejorar. Pero como la democracia que tenemos es algo que hace 40 años nuestros padres y nuestros abuelos no hubieran conocido. Y es como esa perlita que hay que cuidar cada día para intentar que cada día sea un poquito mejor. ¿Que nos quejamos del señor presidente Sánchez? Nos quejamos, pero ha nacido, bueno, técnicamente creemos que no, pero bueno, vive en un sistema democrático. ¿Mejor o peor? Vive. Hasta Pablo Iglesias también, porque se le permite hablar, no está prohibido, etcétera, etcétera, aunque diga bestialidades. Cualquier partido que acepte la democracia, hasta elementos que lo hemos dicho en alguna ocasión, como Bildu, que algunos podríamos tener nuestras dudas, pero siempre hemos dicho lo mismo, mientras la gente les vote, por algo será. Y todo eso lo tenemos que cuidar entre todos. Y cuando hay situaciones donde algunos, y hablamos de la extrema izquierda, los trolls y toda esta gentuza, se dedican a atacar y a vilipendiar a todo aquel que simplemente explica historias o explica su punto de vista, les guste o no les guste, hay que intentar entre todos no solo no escondernos, sino demostrar que todos queremos que la democracia funcione un poquito mejor. Porque la democracia se hace, lo hemos dicho muchas veces, cada día. Se hace cada día levantándonos, esforzándonos, trabajando, luchando y creyendo en lo que queremos. Porque al final cada uno puede tener sus ideas, uno puede ser lo que sea, pero todos debemos respetar las ideas de todos, eso sí, aquellos que consideremos
para infringir las de la mayoría y van a atentar contra la propia democracia, pues creemos algunos que hay que primero de todo intentar que eso no suceda. Y en este caso lo estamos viendo claramente, es decir, ya me dirán en qué país europeo se permitiría colgar una pancarta a favor de Stalin en el ayuntamiento de la, hablamos de memoria, tercera, cuarta ciudad de España, Valencia, por población, yo creo que tercera, pero bueno, puede ser la cuarta, no lo tengo claro ahora, ¿En qué ayuntamiento de, no sé, de Hamburgo? ¿A alguien se le ocurre ver colgar una pancarta a favor de nazis? O en Polonia, que ha sufrido gravemente el tema de Stalin, ya lo hemos dicho, las fosas de Katyn. ¿A alguien se le ocurre en Wrocław colgar una pancarta a favor de Stalin? No, serían detenidos al momento. Pues eso es también democracia. Cuando los fascistas se imponen o intentan imponerse a la democracia, hay que atajarlos porque si no, se crea dudas en mucha gente de que realmente estemos o no en un sistema democrático. Y claro que la democracia se puede hablar de todo, pero también hay que poner coto a los extremos y sobre todo a los fascistas como estos de hoy, que forman escuadrones militares, por eso han sido condenados por organización terrorista algunos de ellos, y que son un peligro para la democracia. Y que, oiga, si quieren formar escuadrones comunistas y estalinistas, nadie les impide volar a Corea del Norte o hasta Cuba para que ofrezcan sus servicios, o si quieren a Afganistán o a Irak o donde sea, pero que no molesten en este país, que la mayoría lo único que queremos es dormir tranquilos y estar en una sociedad adecuada a lo que la mayoría pensemos con las ideas de un lado u otro. Y en eso hay que ser contundente, cosa que, por cierto, como pueden imaginar, no ha sido el alcalde de Valencia, que suponemos también debe estar de vacaciones, y le importa un carajo la mayoría de cosas. Y hemos comentado que el último tema íbamos a hablar de ese mar que existe en Murcia, el Mar Menor, que vuelve a tener problemas, algo que parece recurrente en los últimos años. La situación parece que vuelve a ser complicada, miles, toneladas de peces muertos, y algunos no entendemos que una situación geográfica como el Mar Menor, que puede tener sus defectos, uno ve las construcciones y se queda un poco diciendo, jolín, podrían haber cuidado un poco más el ambiente, pero ya que está, seguramente debería ser un espacio protegido, y algunos lo tenemos claro, por todas las administraciones. No solo hay que proteger, y es algo que algunos tenemos también a veces bastante claro, es decir, la manía que tenemos las administraciones de proteger los espacios donde no va ni Dios, vamos a decirlo así de claro, y no proteger los espacios donde hay mucha gente, que a lo mejor son espacios artificiales, pero son espacios tan naturales como los otros. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema del Mar Menor. Parece que la gravedad vuelve a situaciones de hace años, parece que el gobierno central no se quiere hacer cargo del tema, y es la sensación a veces de la doble velocidad, es decir, hay zonas donde parece que el interés mediático, ambiental está muy claro, por X situaciones, y hay otras situaciones como estas del Mar Menor, donde por la construcción o por lo que sea, o por el nivel, incluso pensamos alguno, del entorno que se desarrolla, algunos consideran que no hay que protegerlo. E insistimos, creemos algunos que hay regiones, zonas, lugares que se deben proteger, haya quien haya, porque son específicos y únicos, y solo hay que recorrer la geografía costera de España para darse cuenta que un mar como el Mar Menor no existe en otra zona costera de España. Solo por eso quizá debería tener algún tipo de protección que actualmente la política parece que no quiere darle. Habrá que estar atentos a esta situación que parece vuelve a enfrentar a gobiernos más locales con gobiernos más centrales y que parecen ser otra piedra de toque de los disgustos y de los enfados de una parte de este país.
Nosotros vamos a dejarlo hasta mañana por la mañana. Recordemos que mañana a la noche, como hemos dicho, estaremos de movilidad, estaremos volando realmente, pero creemos que podremos hacer el programa sobre las 12 o la 1 aproximadamente, es decir, como estamos haciendo toda la semana, estas semanas, digamos, de agosto son complicadas, y sí que estaremos mañana por la mañana y creemos que estaremos a la noche. En todo caso, les iremos informando a través de redes. Como siempre, tiene el Patreon, el canal y la transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.